acá tengo que pensar dónde estoy parado yo, cuáles son mis creencias. En el caso de Pablo nos pasó algo muy similar, pero el caso de Pablo lleva más a un lado de lo trágico. Tenemos un personaje muy humano, que nos sentimos como con ganas de arroparlo, a pesar de que es un boludón de 50 años, y termina generando un montón de situaciones tragicómicas que también, vos decís, es como un sketch de, iba a ser una referencia viejísima, iba de maternidad, no lo voy a hacer, es como un sketch en el cual vos decís, esto está pasando, es gracioso y tiene todo lo trágico. Quiero cortar ya esta lectura. El tipo que inventó el principio de incertidumbre, Werner Heisenberg, decía, hay cosas que son tan serias que de ellas solo se puede hablar en broma. Y a mí me parece que, primero, todos mis libros son comedias, desde la página 1 hasta el rótulo del fin. Y siempre me resulta gracioso cuando alguien me dice, leí tu libro, lo que lloré, me salió mal, pienso. Siempre pienso, en la vida cotidiana, vos podés poner una cámara objetiva, un plano general de una situación y que sea graciosa. De hecho, Charlie Chaplin decía que la tragedia es un primer plano y la comedia es un plano general. Pero en realidad lo más gracioso para mí es las personas que piensan que su circunstancia es especialmente desgraciada. Es decir, las personas que no se han detenido 5 minutos a darse cuenta que todo el mundo vive circunstancias desgraciadas. Las personas que dicen, pero ¿por qué a mí? Esas son las personas que a mí me resultan más graciosas. Entonces todos los personajes de todas mis novelas son personas que por una parte se toman todo a la tremenda y por otra parte hay algo esencial de sus vidas que el lector entiende inmediatamente. Te das cuenta que le faltan unos caramelos en el frasco y vos un poco te das cuenta de cuáles son. Mi vieja me contaba que cuando se daban películas en los años 50 en el Cerrito de la Victoria, había gente que gritaba en el cine, pensate que vos te des cuenta al leerlo de la medida en que vos mismo sos un boludo y a menudo sos ese mismo modelo de boludo. Entonces, en ese sentido son libros que acompañan procesos de la caída de una ficha. Es decir, vos mientras los estás leyendo, sí, cuando salen bien, después están las personas que lloran todo el libro, pero cuando salen bien te das cuenta que eso que te inquieta tanto es al mismo tiempo sí traumático y dramático y una pelotudez. Entonces esa disociación para mí es graciosa y alivia. Sí. Necesito acordar que hay una frase de Borges que dice, tantos hombres en el mundo y todo me pasa a mí. Claro, esa dificultad para desprenderse del hecho, vos tu realidad la ves desde un lugar muy privilegiado, y es que a vos tu realidad te llega sensorialmente, te llega a tu central de datos, y la realidad de ella no. Yo asumo que ella tiene una realidad y por lo tanto, por más empático que yo intente ser, su realidad es menos rica para mí, en datos. Y uno tiende entonces a sobredimensionar lo que demonios le pasa y en ese dramatismo nos perdemos infinitas oportunidades para establecer contacto con otras personas, para entendernos dentro de una sociedad, etc. Bueno, íbamos a preguntar que si la sátira era la mejor forma de interpelar el presente, pero creo que Pablo ya lo contestó clarísimo. Así que nosotros vamos a comentarles que también estaba invitado a la mesa, porque me olvidé de ese detalle, Leandro Delgado, y justo está voy a usar una expresión que va a delatar mi edad, está con un quebranto de salud y no pudo estar presente, pero nosotros lo vamos a nombrar como si fuera una entidad, claro, lo invocamos y ustedes se imaginan que está acá. Delgado dijo en una entrevista que escribir es un lugar para pasarla bien. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden decir ya que Leandro no está para que le hagamos la pregunta? Estoy de acuerdo
con Leandro, primero por el motivo más obvio, ¿no? Que por lo menos en mi caso, me puse a escribir y 15 años después recién publiqué. O sea, lo hacía realmente porque era algo, primero que venía desde un deseo muy, muy fuerte y aparte porque realmente era muy disfrutable. Y también, no sé si fue lo que quiso decir Pablo, pero también hay un modo de vivir que tiene que ver con que determinada realidad se recorte de repente para una, y entonces algo de eso, hacer foco en ese lugar y vivir como la vida que se está viviendo, y esa otra, primero que permite, bueno, eso, ¿no? O sea, tener crear un mundo, vivirlo, desarrollarlo, potenciarlo, pero aparte de eso, hay algo de la vida propia que se enriquece con todo ese, con esa vida en paralelo y ese mundo que, bueno, se puede crear, sostener, vivir. A mí realmente cuando estoy embarcada en la escritura de una novela, me encanta. O sea, realmente es re disfrutable. ¿Sí? A mí yo en realidad empecé a escribir con la aspiración de imitar libros cuando era niño. Me di cuenta que generaba un efecto bastante mágico de dominio sobre los adultos escribir párrafos que sonaran medio adultoides. Y le encontré el gusto yo leía muchos clásicos, no era un niño muy sociable y leía tipo Los Miserables en 3 tomos, leía todo Salgari y todo tenía un lenguaje increíblemente alambicado y sofisticado y no cotidiano. Entonces cuando empecé a escribir tratando de imitar lo que me gustaba leer, que después me di cuenta que era una muy buena estrategia, porque en realidad uno no es una entidad, uno no es un entero monolítico, uno es un conjunto de módulos, digamos. Y el tipo al que le gusta leer es increíblemente exigente. Y te dicen, este libro de Hemingway no es como los otros. Uno es un insoportable leyendo. Y en cambio, como niño, está acostumbrado a una larguísima tradición de qué precioso. Hice esta botella, mamá, qué precioso. Entonces, hagas lo que hagas. Mientras que cuando lees a Hemingway decís, sí, el viejo y el mar, no sé, no termina de, ¿viste? O sea, uno es increíblemente exigente acá y acá está acostumbrado a, bueno, pero soy yo, hay que darme para adelante. Entonces, como empecé con esa tradición, llamémosle imitativa, lo que me pasó es que después empecé a tener un disfrute, llamémosle fetichista, de la frase. Siempre me resultó bastante mágico que vos acomodás una serie de ruiditos o una serie de garabatos e introducís como si fuera una computadora líneas de código en la cabeza de otra persona y eso genera imágenes. Le decís a una persona, un elefante azul con alas rojas levantó vuelo y pronto se estrelló, y las personas generan en su cabeza un elefante azul con alas rojas que penosamente levanta vuelo y se estrella. Y eso lo generás con ruiditos o con manchitas. Y eso siempre me pareció como... Y al mismo tiempo, como que yo estaba tratando de escapar de la tradición infantil del espontaneísmo, de ¡ay, qué precioso! Le empecé a escribir a ese otro Pablo, al que leía a Víctor Hugo y decía, ¿cómo está esta frase? Y entonces hay una narrativa que a mí en general me aburre un poco, que es la narrativa espontaneísta, de bueno, yo tenía esto adentro y lo saqué. Yo pienso que, entiendo que para algunas personas ese es el género donde quieren estar, pero yo en realidad sigo tratando de hacer cosas que se parezcan a un libro de los que me gustaban a mí. Y por eso, cuando vos hablabas del disfrute, yo tengo como 2 etapas. Una en que disfruto escribir y otra donde de repente te convertís en un insoportable que dice, no, este adverbio es cualquier cosa. Y esa parte es otro tipo de disfrute, es una suerte de sufrimiento sublime, como el masoquismo erótico.
es otro tipo de relación. Es lindo igual, pero he sufrido como sábana de abajo. Entonces, por eso yo lo veo como un proceso que tiene muchos placeres distintos, constituye una suerte de refugio, pero es un laburo también, es laborioso terminar un libro. Y me gusta que sea un laburo también. Tengo dos preguntas de sus respuestas. Una, en tu libro, y esto que vos decís de la relación de yo escribo, pero el libro termina devolviéndome a mí, me lleva a pensar de que vos te autoincluís, o mejor dicho, no como vos, persona física, sino como autora, dentro del libro. Y entonces eso también funciona, en el sentido de que yo escribo un libro y a su vez el libro me escribe a mí. Y eso me hizo recordar un poco cómo utilizás la autoría dentro del libro, que es sumamente interesante porque hay un desdoblamiento permanente en la cual vos no sabés si el libro está construido por el autor o el autor construyó el libro. Eso por un lado me pareció de las cosas más interesantes del libro, más allá que vuelvo a insistir de que para mí es 1984 para obesos y es maravillosa la distopía. Y en el caso de Pablo, lo que decía recién, para mí esas dos etapas que vos estás mencionando son las que generaste el crecer. A lo que voy es, tu primera etapa de disfrute pleno es la del niño que se sorprende escribiendo los fonemas. Y el otro es la del adulto que tiene que convencer al niño de que llegó a escribir Los Miserables. ¿Me explico? Y también es un proceso riquísimo de cómo tu cabeza se desdobla en dos tareas diametralmente opuestas, pero para dos Pablos distintos. ¿Me explico? Me parece buenísimo eso. Como el proceso de creación. Te quiero decir una salvedad, y por eso lo considero como algo medio especialmente deforme que ocurrió en mi vida. Yo no tuve el periodo infantil de ningún tipo. Yo un mismo día, nosotros coleccionábamos una colección de pintura que se llamaba la Pinacoteca de los Genios. Y yo sabía que mi padre particularmente admiraba esos cuadros. Y dije, voy a hacer un dibujo adulto. Me di cuenta que los dibujos adultos garpaban de una manera distinta a los dibujos infantiles. Y dije, voy a hacer un dibujo adulto. Y me esforcé por hacer un dibujo totalmente desprovisto, en mi cabeza, por supuesto, de esa carga de ser un pendex. Y cuando hice el dibujo, hecho que recuerdo de forma cristalina, me quedó todo muy desequilibrado en la parte de arriba de la hoja. Y dije, tengo todo este espacio en blanco, no voy a seguir prolongando este dibujo que ya tenía una composición que estaba bien. ¿Qué pasa si ahora hago un poema adulto? ¿Entendés? Entonces, y ya ambos hechos fueron 100% imitativos. No hubo la parte de voy a expresar mi mundo interior de niño. No existió. Me hubiera encantado que existiera. Y si volviera hacia atrás en la máquina del tiempo y hubiera tenido terapia a tiempo, tal vez la habría hecho. Pero en ese momento solo me interesaba que pareciera eso. Y una vez que terminó este conjunto dije, ¡fuah! Genera en los padres sensación de, bueno, esto es interesante. Y entonces ya empecé ese día a escribir un libro, con la intención de que sea un libro adulto. Entonces hice como skip a una cantidad de etapas que hubiera sido maravilloso vivir, pero no me tocaron. Y siempre que escribí un cuento de ahí en adelante, siempre trataba de que sonara a Conan Doyle, de que sonara a Chesterton, bueno, sí, por eso te digo lo de la terapia a tiempo, pero bueno, no ocurrió. Bueno, te estás escuchando y claro, o sea, yo crecí en una casa sin libros y por lo tanto a Conan Doyle todavía no llegué, o sea, y realmente eso también marcó mucho de la escritura. No había libros, había la guía telefónica, y le digo, de verdad, y el Martín Fierro, que vaya a saber por qué a mi padre ese libro le parecía imprescindible. Incluso, y es muy gracioso, quería ir a Martín y Pregunta para contestarme ese libro. Y yo de niña ya me das cuenta que aquello no iba a funcionar. Entonces, en realidad, los libros me llegan en el liceo, por profesores de literatura, bibliotecas. Entonces ahí es que empiezo a seducirme. Mi madre miento, porque mi madre leía mucho, bueno, leía Corrientes Yao, Agatha Christie. O sea, entonces esos libros a veces estaban y los leía, a veces sí,
a veces no. Entonces, como que la escritura no tenía como una presión, no tenía la vara, digamos. Y creo que igual empecé a escribir grande, de niña nada, ¿no? La primera novela que escribí, que es un desastre, no, o sea, en términos de algo que tenía ganas de escribir, y recién ahí, sí, ya leyendo, tenía 28 años, me daba cuenta que dije, bueno, voy a tener que adquirir algunas herramientas. ¿Por qué lo hacía en esto que vos decís, no? O sea, creo hasta el día de hoy, ¿no? Que no tengo control sobre lo que escribo. O sea, escribo y en realidad, por ejemplo, la historia del ajolote de Althusser era una especie de ensoñación. Estaba escribiendo la historia de Julio Borsar, un gordo que se iba a internar en unas cápsulas para bajar 100 kilos, ni me acuerdo. Y en el medio de eso tengo como una especie de ensoñación con el otro personaje, que es Althusser Astigarraga. Entonces ahí digo, esto no es un cuento, es una novela, y empiezo como a jugar con eso, y en realidad, o sea, este libro yo lo escribí hace 12 años, no demoró muchísimo en publicarse, no era que yo estaba buscando la publicación ni que tenía una fecha en la que entregar algo. Entonces, me pasó lo mismo con Inédita Herencia. Había algo como del devenir de Borsar, de Althusser, que me iba volviendo como en, ¿pero qué estoy diciendo exactamente, no? Y algo de eso, había una restitución. Por otra parte, están en Gordas Palabras, que son los capítulos en los que la escritora cuenta de su historia con el peso. Yo no diría que soy yo esa persona, digamos. Exacto, pero lo que sí es cierto es que hay algo. Ese libro, aparte, esa parte adelgazó muchísimo. Estaba Eliana, que es como mi correctora de estilo, entonces ella también mandaba cartas, había de todo, y en ese juego de pensar la gordura y pensar divagues acerca de Borsar y de lo que le iba a pasar, hay algo de eso que no está escrito, evidentemente, pero que vuelve, que sin duda vuelve, y vuelve como un proceso de justamente de desnaturalizar algunas cosas y poder, que yo creo que ahí está el humor, es como, bueno, es tal cual, no le saco ni le pongo nada, pero en esa desnaturalización las cosas se vuelven tremendas y tremendamente graciosas también, ¿no? Sí, yo iba a mencionar ahora que estabas hablando de En Gordas Palabras, que es interesante cada vez que la narradora, que a la vez está escribiendo, está comiendo. Y hay como un cierto placer también, que va contra la necesidad del servicio que quiere vender la empresa, ¿no? Yo quería mencionar ahora, más que nada, ya que hablaste de Inédita Herencia, Mayra, de la exigencia que ambos plantean al lector, ¿no? Por un lado, aquel que no sabe de qué habla, lee el ajolote de Althusser. Los que leímos Althusser, los que tuvimos que leer Althusser, salimos corriendo. Pero después es muy... A mí me dio muchísima gracia que el personaje se llamara Althusser, por quién es, ¿verdad? Y el ajolote, los que leímos a Cortázar, de inmediato hacemos ese cruce, pero no todos los lectores se acercan a eso, ¿no? Entonces, y ya los nombres, o sea, Borsar también me resultó como bastante... Le cambiaba el nombre todo el tiempo cuando leía. Y en el caso de La mediana edad de Pablo, también, o sea, los párrafos, ¿verdad? Y es una narrativa exigente, pero asimismo no da ganas de salir de ese párrafo. Sé que Mayra recién dijo, hice referencia a Inédita Herencia, porque también hay referencias a Bataille, ¿no? Entonces Mayra recién dijo, bueno, yo no controlo lo que escribo, pero es un rasgo de estilo, hay una búsqueda, hay una necesidad de exigirle y que el lector se quede, porque hay una necesidad de tenerlo atado. ¿Cómo funciona eso como escritores? Para saber el secreto.
dos cosas que quiero decir, porque no sé si se entrevió en mi intervención anterior que yo tuve una infancia bastante exigida. Mis padres eran científicos, investigadores en fisiología humana, y siempre estuve irradiado por volúmenes de ciencia galácticos. Y al mismo tiempo soy el hermano más chico de una familia de hermanos, todos muy inquietos y todos muy frikis. Ahora que vos hablabas, tantas cosas rebotaban en mi vida. Primero que decir que nosotros criamos ajolotes en México. O sea, yo viví en México 9 años, criamos ajolotes y hacíamos experimentos con ajolotes, el ajolote es la larva de la de un set de salamandra, ¿no? Son anfibios de 4 patas, ¿no? Desde muy chico se me enseñó la taxonomía de las especies, se me enseñó, y el experimento que nosotros hacíamos era, que de esto hay poquísima referencia en internet, pero hay en rincones de internet, si vos le vas echando yodo al agua, en gotitas, al cabo de unos días, el ajolote es una larva extraña, porque es una larva que adquirió la capacidad de reproducirse siendo larva, ¿verdad? Acá se habla justamente de hermoso. una modificación del ajolote. Pero nosotros no lo modificamos en mi casa, le tirabas yodo al agua y al cabo de 20-30 días, conforme la concentración era medio intolerable, un animal que tiene branquias empieza a desarrollar respiración anaeróbica y empieza a salir del agua y en determinado momento se convierte en una salamandra negra que no se parece en nada al ajolote de origen. Eso lo hicimos no menos de 4 veces. Hablamos de mi padre sabía el Martín Fierro. ¿Qué parte del Martín Fierro? Todo el Martín Fierro. Era una persona que aprendía libros de memoria, los leía así. Él hubiera sido un candidato. Mirá lo que hacía mi padre. ¿Viste cuando vos ves la infancia de un niño que ha crecido en una familia de judíos ortodoxos? Para ese niño todo ese set de rituales es la realidad que conoce. Mi padre se ponía mirando contra la pared, le ponía 4 tableros de ajedrez a sus espaldas y jugaba 4 partidos simultáneos contra sus 4 hijos de memoria, recordando los tableros, y ganó siempre todos los partidos. Entonces, claro, estaba en el borde de lo monstruoso. Y el lenguaje que pasa con unos 7, un 8, o sea, no tenemos un 12. Es un espanto yo como alumno, era un espanto. Pero lo que quiero decir es que ese era el caldo de cultivo. Todos hacían algo muy exigente, todo era muy exigente. Entonces, esto de las frases, yo los libros los escribo para mis hermanos, para mis seres queridos, para mi padre muerto hace millones de años. Escribo de tal manera que ese lenguaje represente, es decir, si te vas a refugiar en un lugar donde es, en ese lugar, medio, en ese nido, ¿verdad? No es una búsqueda trascendente, en realidad es un retorno a ese ecosistema, yo qué sé. Perdón. No, es divina la anécdota. Sí, y a mí me encantaría decir algo que yo creo que también, porque que tanto Bataille como Althusser, como Cortázar, yo intento escribir como para que se pudiera entender en una mesa de domingo de mi familia. O sea, es como que eso pase y realmente en un momento que yo empecé a leer mucho más, yo lo tengo muy presente a mi padre, se ve que anda por ahí, él me decía, habla por favor para que te entendamos todo. Y eso yo creo que es un intento en los libros. Es como si leer cosas difíciles, pero bueno, con el psicoanálisis igual, no, me gusta que algo de eso pase, que realmente con la persona que estoy hablando, poder hablar en el código con el que está el otro también, digamos. No, y hay otra cosa de establecer una amistad con el lector que sea una amistad laboriosa. Una cosa es un vecino con el que te encontrás en el ascensor y hay una cordialidad. Y otra cosa es un amigo al que le hiciste 4 mudanzas. Es decir, hay una dimensión de hacerse amigo de alguien que tiene que ver con que ese encuentro sea laborioso. Si vos te fumás las primeras 10 páginas de un libro mío, vas a llegar hasta el final. Pero esas primeras 10 páginas te dicen, yo estoy laburando, pero vos vas a laburar también. Y
Y eso genera, o en mi experiencia lo que he visto cuando me pasa como lector, genera amistad. Cuando terminás el libro decís, no puedo creer que se terminó este libro, era mi amigo, y ahora no voy a estar leyendo este libro. Eso me gustaría que pase. Al escucharlo a los dos me doy cuenta de algo que me pasó al leer. Por un lado, es increíble ambas anécdotas de que escriban con todos los dotes de escritor, si se quiere, profesional, pensando en el retorno hacia, llámenle paraíso, llámenle infancia, llámenle el lugar en el cual fue su hogar, ¿sí? Y por otro lado me parece increíble de que muchos de sus dos libros están todo el tiempo sobrebordados de humanidad. Comparto de que la escritura de ambos requiere un esfuerzo para poder llevarlo, no porque sean difíciles, sino porque requiere un compromiso de verdad, no es algo que se da digerido. Sobre todo, por ejemplo, en el personaje de la mediana edad, las primeras 10 páginas vos no sabes si lo vas a querer o lo vas a odiar el personaje. Es un sentimiento que te pasa, porque realmente no sabes para qué lado va a caer y no sabes si la historia va a terminar generándote una profunda decepción o es una amistad con el personaje. En el tema de El Ajolote pasa lo mismo. Vos arrancás diciendo hacia dónde está yendo, hasta dónde va esta distopía, porque entiendo que no cae lejos de lo que es una distopía habitual, y te requiere un esfuerzo de decir dónde estoy parado. Igual diciendo lo mismo, a mí me pasó mucho con El Ajolote, porque capaz que me toca de una forma más personal, de que me terminé interpelando yo, me terminó volviendo hacia mí, pero eso hizo que me generara muchísima confianza con el narrador, con esa intervención que tiene la autora. Y en el caso de la mediana edad pasa exactamente lo mismo, lo único que tiene un reverso más. Y esto lo leímos también en una entrevista tuya. Vos venís de un lugar donde son todos científicos y mega hiper memoria, y sin embargo en sus dos libros hay una simpleza en los personajes. No creen, lo que hacen lo hacen porque lo creen de fe. No hay mayores vueltas. El personaje de la mediana edad va y cree en este doctor, que el doctor le dice en la cara, soy un chanta, y cree en eso. No hay metáfora, no hay nada raro. Es lineal. Yo me comprometo con esto y voy para adelante. Y en el caso de tu libro hay un montón de compromiso con la belleza, con el estandarte de belleza, con lo que nos obligan a entender por belleza, y a su vez, y capaz que lo estoy altuseriando muchísimo, pero también con el compromiso que tiene esa belleza con el capitalismo. Entonces, vos terminás cerrando esos dos libros y decís, hey, estoy llevando un montón de cosas que yo no sospechaba que me iba a llevar de acá. Y eso me parece sumamente interesante, esos libros. No es una pregunta, sino que es como el lector que somos el club, un comentario que nos termina dejando esos libros. Porque realmente son dos libros maravillosamente escritos, totalmente distintos escritos. Tu forma de escribir tiende más a una linealidad con el lector. La mediana edad requiere cierta aspereza para esas 10 primeras páginas que mencionaba Pablo, pero ambos terminan dialogando de forma lineal con el lector. Eso me parece maravilloso. Igual quiero decir que con Tobías, no me voy a olvidar nunca más de Tobías. Tobías es mi amigo, o sea, porque lo que pasa con Tobías es que uno termina mirándose. Eso pasa con Tobías, ¿no? Entonces es complejo el final. El final es más complejo aún. Libros, y vuelvo a insistir en lo mismo, estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el cual todo es metáfora, todo quiere decir mucho más cosas de lo que linealmente quiere decir, y sus libros no. Te dicen esto es esto y esto es esto. Me parece buenísima esa expresión. Voy a decirte que perdón por lanzarme así, en la mediana edad el personaje, todo lo que dice el personaje está mal. Desde el principio de la novela hasta el fin, es un personaje profundamente equivocado. En Una vida llena de propósito pasa exactamente lo contrario, pero el personaje igual es decir, es un personaje que cuando él describe el mundo, su descripción del mundo está muy bien, tiene grosso modo razón, y tener razón no le sirve de nada a los efectos de ser feliz, tener una vida que tiene sentido, ser libre. Yo un poco claro, cuando terminé esto, yo también le tenía cariño al gordo divino, ¿no? El alemán, ¿no? Pero también no quería que fuera fácil. Claro, bueno, es un pelotudo, pero es porque está equivocado en todo.
quería hacer un libro donde una persona, su visión del mundo esté bien, y en cambio su visión de sí mismo sea un desastre. Porque en realidad, y eso es lo que vemos todos en nuestras familias, ver una persona que tiene una mirada estructurada, que es funcional y que sin embargo le faltan herramientas, le faltan... Entonces me parecía que eso era una invitación también, porque esto lo podés leer diciendo, pero ese otro no, ese otro es más difícil, es más... y en buena medida es más pelotudo en el sentido es más incapaz de tomar decisiones, o está paralizado por todo ese mundo estructuradísimo en el cual tiene razón. El alemán simplifica el creyente. Claro. Este otro no, este otro tiene una disciplina de la duda y de la autorrefutación absolutamente encomiable, y sin embargo es un desastre. Sí. Que tiene mucho que ver con la identidad, que en tu caso está todo el tiempo presente. ¿Quién soy yo? ¿Y hasta cuándo o hasta dónde? ¿Quién soy yo superficialmente? Termino incluyéndome que efectivamente soy yo. Si yo soy flaco, ¿es porque soy yo? Si yo soy gordo, soy yo. Y esto está buenísimo. Inclusive en ese intercambio cultural que tienen cuando vienen de México. Perdón. Cuando vienen de México hacia acá, también está en juego lo mismo. Ellos no saben si van a seguir siendo ellos al entrar en una vida, si se quiere, de clase media burguesa. Y es un poco lo que pasa, lo que hablaba Pablo recién. Claro, porque aparte el tema de la identidad es un tema muy puesto en cuestión, ¿no? En definitiva, si creemos en la identidad, si nos sirve para algo, la identidad, eso de atrincherarnos. Y pensaba en esto que vos decías hoy de esto es esto, ¿no? Y yo en eso creo que, no sé exactamente cómo es el verso de Paul Valéry, pero que dice como lo más profundo es la piel, ¿no? En mi oficio de psicoanalista es igual, o sea, en esa cosa de creer que están las profundidades, la verdad está muy a la vista, muy a la superficie, rompe los ojos, y por eso no la vemos, porque rompe los ojos. Entonces, en esta cuestión de la identidad también, en esta cuestión de decir, bueno, pero, por ejemplo, está planteado esto que vos decías, ¿no? Alguien baja 90 kilos y va a ser la misma persona, va a pensar igual, va a sentir igual, no se va a ver afectado nada. Yo soy quien soy, independientemente del cuerpo que tenga, y en realidad lo ideal sería que, o sea, soy tan buena cosa que mejor que me quede tal cual soy. Eso también es muy gracioso, es como, estoy tan bien hecha que ya está, ahora plantamos bandera acá y me quedo así sin cambiar. Entonces creo que eso es importante cuestionarlo, ¿no? Hasta qué punto, bueno, uno va viviendo y en el mejor de los casos se va moviendo, porque si no, ¿para qué? O sea, llega un momento que a mi entender sería una tontería, ¿no? Yo conecté con dos cosas especialmente. Primero, el que haya visto entrevistas mías a lo largo de los últimos años sabrá que yo soy una persona que tiene más o menos 25 kilos toda mi vida. Tengo más 25 kilos, menos 25 kilos. Es decir, que hay pedidos que soy gordo, hay pedidos que soy un señor rellenito. Y he vivido esa circunstancia de en qué medida eso tiene un impacto en tu percepción de la realidad y de quién sos. Y conecto mucho con la sensación de que en general las personas son bastante malagradecidas acerca de la materialidad de la existencia. Me fui un poco al carajo, pero ¿viste cuando dos personas están mirando un atardecer y dicen, tiene que haber más que esto, tiene que haber otro plano de la existencia? Eso me indigna a mí. Unas personas mirando trillones de explosiones nucleares ocurriendo en una estrella y recibiendo radiación y respirando aire y diciendo, sí, pero no es suficiente, tiene que haber otro plano más astral. A mí eso me saca de quicio y entonces una cosa que siempre me ha entusiasmado y por eso en general debo confesar que leo bastante poca literatura, es que me interesa describir la materialidad de ¿qué es esto? ¿Qué es bien esto? ¿Por qué si yo trato de atravesar esta mesa con el dedo, algo me lo impide? Toda esa materialidad está llena de presupuestos que tenemos asumidos y que son medianamente falsos, ¿no? No hay una masa de la mesa que me impide pasar los dedos. Son los campos de fuerza establecidos entre partículas, entre las cuales hay enorme volumen de vacío, lo que me impide pasar los dedos.
nosotros vivimos en un mundo que te ofrece una cantidad de lecturas intuitivas. El Sol pasa todos los días alrededor de la Tierra y es natural creer que el Sol gira alrededor de la Tierra. No hay que ser ningún nabo para pensar eso. Es como se siente. Esto se siente como que hay una masa, la Tierra se siente plana. Entonces, el mundo de describir materialmente los hechos es para mí una forma de sacralizarlos y de celebrarlos. Es decir, no te puedo creer que este conjunto de átomos se llama Mayra y es capaz de elaborar una teoría no solo acerca de todo lo que la rodea, sino una teoría acerca de sí misma. Y no deja de ser un conjunto de moléculas orgánicas. Y al lado tiene este conjunto de moléculas orgánicas que se llama Pablo, que ha logrado generar colonias de microorganismos y se mueve en forma coordinada. Eso me resulta absolutamente fascinante. Y al mismo tiempo siempre tuve, por esa infancia tan luminosa a la que me referí, que fue luminosa, pero siempre tuve una muy aguda conciencia de la muerte. La idea de este mecanismo está funcionando, pero puede dejar de funcionar en cualquier momento y rendirse a la entropía y descomponerse. Y entonces he tenido una aguda sensación de que hay que aprovecharlo y de que, escúchame, esto es muy raro. Una vez que te pones a pensar, es muy raro. Entonces siempre me ha parecido, cuando tengo que leer cosas, tengo acá un libro precioso de literatura y acá tengo uno de neurociencia y tiendo a gravitar hacia libros que describan materialmente la mente. Y por eso mis libros también son muy viejos en su sabor. Son libros viejos, parecen del siglo XIX. Yo le llamo a la voz interior que escribe mis libros la vieja. Vamos a dejar que la vieja escriba un rato y sale esa cosa decimonónica. Y es porque en realidad contemporáneamente lo que leo fundamentalmente son descripciones materiales de qué demonios está ocurriendo acá. Y eso me apasiona. Ahora el alemán, ahora sí. A mí me parece, o sea, yo cuando empecé a leer le dije a Santi, parece que estoy leyendo Voltaire. No estaba tan lejos igual. Estaba un poquito más, es la vieja. Igual interesante, voy a El micrófono, sí. Creo que estamos en tiempo y voy a pegar el retorno hacia el principio de esto. Al escucharlo me doy cuenta que la única forma de enfrentar esta conciencia absoluta de la cercanía con la muerte, de que somos materialmente, es a través del humor. Entonces, la única forma de enfrentar algo que sabemos que es finito es a través del humor. Y entonces me parece coherente todo lo que hemos hablado con la primera pregunta. No había otra forma de enfrentar sus libros que a través de la risa. Bueno, antes de irnos, hacer la preguntita que nos gusta a los clubes de lectura, que ya sabemos que Pablo nos va a recomendar libros de títulos difíciles, como escucharon, así que por favor anoten con atención. Pero, ¿qué está leyendo Mayra Nebril y qué está leyendo Pablo Casacuberta? Bueno, como voy a participar en la celebración de los 100 años del surrealismo, estoy leyendo los manifiestos y en literatura estoy leyendo Allanamientos de Sebastián Mederos. Hace 28 años me empecé a interesar por una disciplina que en ese momento era un meandro de la academia, que era la inteligencia artificial. Me empecé a interesar en el año 95. Y ahora, en los últimos tiempos, me he propuesto tratar de entender la matemática interna de esos procesos, tratar de entender la lógica interna de esos procesos, y ahora leo muchísimo sobre eso. Sí, es una madriguera de conejo. Una vez que caes, es muy difícil salir. Si tuvieras que recomendar un libro que es la cópula perfecta entre la ciencia y la literatura, es un libro viejo de un autor que murió hace poco, me rompió el corazón, se llama Oliver Sacks. Tiene un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
es una delicia de libro y todos los libros de Oliver Sacks están bien. Pero libros de literatura, bueno, hay libros de literatura uruguaya que he leído últimamente que me han gustado mucho. Me gustó El origen de las palabras, de Damián González Bertolino. Muy lindo, muy bien escrito. Qué frases. Aquellas frases. Inés Bortagaray también escribe muy bien. Gabriela Escobar, ¿no? De la última camada. Bueno, Lebrero, un autor uruguayo injustamente dejado de lado, Paco Espínola, un grande, también injustamente despreciado, porque Uruguay te obliga a hacer una cosa y solo una cosa, y si no sos un chanta, a Horacio Quiroga lo obligaron a ser solo cuentista, pero sus novelas, injustamente despreciadas, serían novelas apreciadas si él no tuviera una carrera como cuentista maravillosa. Pasado amor, historia de un amor turbio, todo eso. Sí, vamos a recomendar libros para el resto de la noche. Me gustaría recomendar Amandas de Nancy Gann, Parestesia de Lorena Spatakis. ¿Cómo? Muy recomendado, Lorena. Muy bueno. Y. Ay, se me fue. Otra uruguaya. Bueno, de Fernanda Trías, La ciudad invencible, con el ensayo en nombre propio. Excelente, salió en UNO hace poquito. Pero bueno, y Niñas Vírgenes, de Janina Vidal. Quería. Finalista de Uruguayas. Finalista de los premios. Nos queda nada más que agradecerles. Nosotros no los conocíamos antes, ha sido un placer enorme conocerlos, de verdad. Fue un gusto leerlos y ojalá que nos volvamos a cruzar rápidamente. ¿A quién tengo que agradecer? A todos ustedes por venir. Muchas gracias por venir.